Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estamos aquí. Vamos yendo a Marcos. Ya hemos estado viendo el Evangelio de Marcos. Y hoy todavía seguimos en el capítulo 8. Vamos a estar viendo del versículo 11 al versículo 21. Los últimos mensajes hemos estado viendo desde el capítulo 6 hasta ahora milagros de Jesús en diferentes contextos. Y acabamos de, ver el segundo milagro de multiplicación de panes, ¿verdad? De panes y peces. Y el ministerio de Jesús continúa, ¿verdad? Él estuvo en esta región gentil, ¿verdad? Donde alimentó a estas 4,000 personas con 7 panes. Pero venía de alimentar dice la palabra que 5,000 hombres, ¿verdad? Se entiende que más mujeres y niños, el estimado puede andar entre 12,000, 15,000, algunos ponen hasta 20,000 personas. O sea que muchas cosas han estado pasando, muchas manifestaciones, muchas señales, ¿verdad? Muchos actos milagrosos de Jesús. Y él termina su recorrido por el territorio gentil, ¿verdad? Habiendo recién multiplicado estos 7 panes y algunos pececillos para alimentar estas 4,000 personas. Antes de eso había hecho milagros también en esta región gentil, había expulsado un demonio de una mujer sirofenicia, y decíamos que el domingo pasado y el antepasado decíamos que Jesús estaba dejando claro que su llamado, su invitación para el reino no era solamente para los judíos, sino que él estaba haciendo esto mismo en un territorio gentil, queriendo decir que también los gentiles estaban invitados a la mesa. Los gentiles tenían una invitación al banquete. Y decíamos que esta multiplicación de panes y de peces, ¿verdad?, nos apuntaba de alguna manera a la cena del Cordero, a la gran cena del Cordero. Y que estábamos todos gozosos porque teníamos una invitación a esa cena. Pero Jesús, luego de que deja esto claro, de que los gentiles también están invitados, él continúa con su misión, con la misión que él había venido a hacer, que era la de proclamar el reino y llamar el arrepentimiento, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y aunque todavía él no lo ha dicho hasta ahora en el Evangelio de Marcos, en poco tiempo veremos que él empieza a decir, después de la confesión de Pedro específicamente, él empieza a explicar y a decirles a ellos que él tiene que sufrir, que él va a ser entregado y será crucificado por nosotros. Pero él todavía no ha dicho esto, ¿verdad? Él termina de dejar esto claro en territorio gentil, vuelve para territorio judío y ahora inicia su camino hacia Jerusalén, pronto para ser crucificado. El verso anterior, el verso 8-10, que fue el último que leímos el domingo pasado, ¿verdad?, que nos deja aquí en el 11, dice que él se fue a la región de Dalmanuta, que no se registra una ciudad con este nombre en ningún otro lugar de la Biblia ni de ninguna otra literatura antigua de esta época. Pero Mateo nos dice que fue a Magadán, a la ciudad de Magadán. O sea que Dalmanuta puede haber sido otro nombre para esta ciudad. O sea, ya están de vuelta en territorio judío. Y adivinen qué, aquí vuelven a aparecer nuestros amigos, y cuando digo amigos lo digo entre comillas, y espero que ya entiendan que cuando yo digo algo más o menos así en ese tono es con cierto sarcasmo que lo estoy diciendo, nuestros amigos los fariseos, que al igual que en la primera multiplicación de los panes, ¿verdad?, Jesús multiplica los panes, se va, se monta en el barco, vuelve, y cuando cae en la orilla, ¡pam!, ahí están los fariseos. Y ahora pasa exactamente igual. En aquella ocasión los fariseos van y lo confrontan con que los discípulos no siguen las costumbres y las tradiciones de los ancianos.
Anteriormente ya habían tenido ciertos encuentros Jesús y los fariseos y de manera similar. O sea, los fariseos venían diciendo, pero los discípulos están recogiendo en sábado, pero los discípulos no se lavan las manos, pero tus discípulos. Pero este enfrentamiento ya es directo. Ya es directo con Jesús, atacando a Jesús. Así que con esa introducción, para ponernos más o menos en contexto, vamos a empezar a leer del versículo 11 hasta el 21 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Y dice así: entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? Padre, gracias. Ante un texto como este, ante cualquier texto, Señor, pero ante un texto como este, en el que Jesús está confrontando y reprendiendo a los discípulos, tu Espíritu nos recuerda que necesitamos mucho de tu gracia, de su iluminación, para, Señor, poder entender de aquí lo que tú nos estás diciendo. Padre, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no vuelve vacía, tu palabra logra lo que se propone. Y te pedimos, Señor, que hoy, ahora, en estos minutos, podamos dar testimonio fehaciente de eso. Que tu Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros, que hables a nuestros corazones, que no sea el predicador, que no sean sus palabras, que no sea su intención ni su opinión, ni siquiera su ejercicio de interpretación exegético, que sea exclusivamente tu Espíritu, Señor, hablando a los corazones de todos los que aquí estamos. Límpiame, Señor, porque yo no soy digno de estar aquí parado. Límpianos, Señor, a todos, porque ninguno somos dignos ni siquiera de escuchar tu palabra. Pero en tu gracia y tu misericordia, Señor, en tu poder, podemos hacerlo. Y te pedimos, Señor, que sea tu poder el que quede hoy manifiesto. Que tu santidad sea exaltada. Muévete entre nosotros de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los fariseos se encuentran entonces con Jesús y si bien antes andaban como por la tangente, ¿verdad? Ahora no van a la tangente, ahora van directo con Jesús y dicen queremos una señal. Queremos una señal que nos diga del cielo, de ti, ¿verdad? Y antes de entrar a esto yo quiero ver algo así medio general, porque ¿qué es una señal? Cuando ellos dicen nosotros queremos una señal, ¿a qué se refieren? Porque nosotros entendemos del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y yo creo que lo hemos comentado en algún momento durante este estudio del Evangelio de Marcos. Para el Evangelio de Juan una señal es básicamente un milagro que testifica, ¿verdad?, de la divinidad de Jesús. Y Juan lo usa así, explícitamente, pero en los sinópticos
en Mateo, en Marcos y en Lucas, el uso de señal, de esta palabra señal, no necesariamente es ese. En los sinópticos, un milagro es una manifestación de poder. De hecho, Juan se refiere a estos milagros como señales, con la palabra señales en griego, semeia, pero en los sinópticos los milagros no se dicen semeia, se dice dínamos, de poder, de milagro. Entonces una señal aquí es otra cosa a lo que probablemente alguno de nosotros puede entender. Una señal para estas personas era un evento, ¿verdad?, que apuntaba más allá del mismo evento, que pudiese ser un milagro, pero no necesariamente era un milagro. Los fariseos no están pidiendo un milagro. Jesús ya ha hecho un montón de milagros. Entonces, si los fariseos llegan y dicen, Jesús, sana a una persona para ver que tú eres de Dios, es como que, mi hermano, ¿cuántas más sanaciones tengo que hacer? Ya llevo un montón. Expulsa demonios, quiere que contemos. Legión nada más, eran un montón. Entonces no es eso lo que ellos están pidiendo. Ellos querían una señal del cielo. Ellos no querían una manifestación de poder, ellos querían una señal del cielo. Ellos estaban diciendo que Dios mismo nos confirme si tú eres de Dios. Que Dios mismo nos confirme que su mensaje, que tu mensaje es un mensaje de Él. ¡Wow! Y antes de entrar en esto, yo me atrevería a afirmar que para el corazón que genuinamente está buscando de Dios y se atreve a hacer esta petición, yo creo que Dios la respondería. Probablemente no la respondería como nosotros pensamos que la va a responder, pero si es un corazón que está buscando de Dios, es un corazón sensibilizado por Dios ya para que esa señal la vea. De repente es algo que ya estaba ahí. Conozco el testimonio de una señora que leía la palabra y no recuerdo qué pasaje exactamente era, pero ella dice que la leía y la leía, murió, ya está en la presencia del Señor. Y la leía y la leía y la leía. Y un día entendió. Nadie se lo explicó, no fue que vio un video, no fue que compró un libro, leyendo lo mismo y decía, yo no entiendo lo que dice aquí, Señor, dame el entendimiento de lo que dice aquí. Ella oraba, ella no era creyente y ella oraba y decía, Señor, dame el entendimiento. ¿Sabe qué? Un día entendió. O sea que el corazón que genuinamente pide esto, yo creo, yo afirmo, de verdad, Dios no es un Dios cruel. Sin embargo, en este caso no pasó. En este caso se dice que Jesús de hecho se fue y no les dio esta señal. Pero tenemos que entrar en el texto para entender lo que aquí estaba pasando, porque la palabra en griego que traducimos aquí como probarlo sería mejor traducida como hacerlo caer. Los fariseos aquí vienen para ponerle tropiezo a Jesús, para hacerlo caer, para exponerlo. Esta palabra Marcos la usa 4 veces en su evangelio. Una vez para lo que hizo Satanás con Jesús en el desierto, tentarlo, probarlo. Y las otras 3 para los fariseos con Jesús cuando lo quieren probar, cuando lo quieren tentar, cuando lo quieren hacer caer, cuando lo quieren exponer. Esto era una trampa. Ellos buscaban destruirlo, su carácter, acabar con él. Quién sabe si matarlo también, destruir su cuerpo, salir de él, eliminarlo. Eso es lo que querían. La Nueva Biblia de las Américas dice que los fariseos comenzaron a discutir con él, buscando una señal para ponerlo a prueba. La realidad es más intensa de lo que este texto nos transmite. Ellos empezaron a acosarlo intensamente, a molestarlo, demandando que Dios mismo les dé a ellos una señal que demostrara que Jesús viene de Dios. Y primero, esto demuestra un grandísimo orgullo de parte de los fariseos. Pero pastor, usted acaba de decir
que una persona con un corazón genuino, porque Dios es un Dios misericordioso, pero yo me remito a Job. Job va donde Dios y le pide una audiencia. Yo quiero hablar contigo, yo quiero que tú me digas, yo quiero que tú me expliques. Y básicamente Dios le dice: yo soy el creador, tú eres la criatura, tú no tienes ningún derecho de pedirme a mí nada ni de exigirme a mí nada, y se acabó, y punto. Y Job, que entendió, ¿qué dijo? Es verdad. Si queremos resumir, ¿verdad?, el final del libro de Job es ese: Dios, yo quiero una audiencia contigo, yo no tengo que explicar nada. Tú tienes razón, se acabó el libro. Esto demuestra un orgullo grandísimo de los fariseos. ¿Quién es la criatura para demandar algo del Creador? Pero vamos a dejar eso a un lado. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de dejar esta verdad de que es un orgullo increíble a un lado. Porque yo me hago la siguiente pregunta, o yo les hago a ustedes la siguiente pregunta. Imagínense que Jesús realmente ora y se da esta señal. ¿Ustedes creen que los fariseos la van a creer y la van a aceptar? No. Obviamente que no. Ellos no estaban en la duda. Ellos no estaban, como ahora queremos decir, buscando de Dios. Ellos no estaban en eso. Ellos ya estaban convencidos de que Jesús no era Dios. Es más, a ellos les daba igual si era o no era. En el versículo 6 del capítulo 3, estamos en el 8. ¿Ok? Estamos en el 8. En el versículo 6 del capítulo 3, Jesús no ha multiplicado panes, Jesús todavía no ha sacado la legión, Jesús ha sanado un par de enfermos, ha expulsado demonios, ha enseñado con autoridad. La gente ya estaba maravillada. Y antes de que esto se pusiera grande, ya los fariseos estaban dispuestos, estaban buscando cómo matarlo, destruirlo. O sea, ellos no vienen con la duda, ellos no vienen buscando, que yo tengo esta confusión, si tú me aclaras. No. Ellos van y dicen: que Dios nos diga a nosotros si es verdad que tú eres el Mesías. Tú has hecho muchas cosas, pero tú sabes qué, todas esas cosas, para nosotros, eso es Satanás. ¿O no se recuerdan? En el versículo 22 del capítulo 3. Eso es Satanás, eso es de Belcebú. Y yo sé que tú dijiste que el hombre fuerte, atado, y que tú no vas a saquear la casa si no lo amarras primero. Todo eso es bla, bla, bla. Eso es cuento. No. Vamos a definir esto. Si es verdad que tú eres de Dios, que sea Dios mismo que nos lo diga. Obviamente ellos no esperaban que la señal se diera. Si se daba, ellos iban a buscar una manera de explicarla, para rechazarla y luego pedir otra cosa. Esa es la realidad. Por eso, la reacción de Jesús, que suspira profundamente como un grito de frustración, y dice que a esta generación no se le va a dar ninguna señal. Esa generación recuerda la generación de Moisés. Esa generación recuerda la generación de Noé, que murió ahogada. Y Jesús expresa esa frustración. Y alguien pudiera decir: oye, pero puede ser que hasta Jesús haya demostrado poca paciencia. Porque bueno, pidieron una señal. Cualquiera está en su derecho. Estamos viendo lo de Job, ¿verdad? Estamos viendo el orgullo, estamos viendo eso. Pero a veces se nos olvida con quién estamos tratando. Nadab y Abiú quemaron incienso con una mezcla que no fue la indicada. Eso fue lo que pasó. Ellos fueron al templo y quemaron incienso, pero el incienso que quemaron no era la mezcla que Dios había dicho. Y salió fuego del lugar santo y los consumió. Iba camino ahí
la escolta, ¿verdad? Con la gente que iba con el arca, que iba de vuelta. Y Dios había dicho que nadie le ponga la mano. El arca se iba a caer porque la carreta tropezó. Usa le pone la mano al arca para que no se caiga y Usa se muere. En Éxodo 33, después del becerro de oro, Dios le dice al pueblo, yo no voy a ir con ustedes. Y le dice, que el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Sin por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Luego Moisés intercede y Dios muestra otra vez y otra su misericordia. Pero no podemos olvidar con quién estamos tratando. Entonces yo no pudiera decir, no me atrevería a decir, no, pero José mostró poca paciencia. Al revés, mostró demasiada paciencia que no consumió a esa gente al instante. Lo que pasa es que nosotros, ¿verdad? Si nos preguntan una cosa así, o sea, tú entenderías, ¿verdad? Que wow, pero Jesús, pero eso es hipocresía, honestamente. Porque a nosotros vamos a entrar a un sitio, ¿verdad? No sé, a un PH que nos invitan. Y cuando tú dices, no, yo voy a casa de fulano de tal, sí. Su cédula, por favor. Tú dices, no nos gusta que nos cuestionen. Y mucho menos que cuestionen nuestra identidad. Pero eso es lo que está haciendo aquí los fariseos. Y mira la respuesta de Jesús. No, yo no le voy a dar señal y se va. Reconociendo lo grave de esa petición, pero actuando con misericordia, no consumiéndolos al instante. Ellos querían retarlo, tentarlo, manipularlo, exasperarlo, ridiculizarlo delante de la gente, destruir su carácter para que la gente dejara de seguirlo. Y esa predisposición provoca esta respuesta en Jesús. Esa predisposición que ya la sabemos del texto del Evangelio anterior de Marcos. Entonces Jesús se va, no les da señal. Ellos se quedan con el corazón endurecido. Y Él se va. Se quedan sin fe, se quedan lejos de Dios. Y esto contrasta con los discípulos. Dice, bueno, pastor, pero los discípulos y los fariseos no están en la misma posición. Dame un chance, vamos a leer para que tú veas que están bastante cerca. La diferencia no es entre los fariseos y los discípulos. La diferencia es entre Jesús con los discípulos y Jesús con los fariseos. Porque a los discípulos Jesús no los deja. Ellos todavía tienen el corazón endurecido, todavía no entienden, pero Jesús no los deja así. Dice el versículo 15 que les encargaba, les daba una orden de que tengan cuidado, de que se cuiden. Jesús no le está comentando algo por encima, no. Les encargaba, les ordenaba. Es la misma palabra que se utiliza para cuando Jesús le dice a la gente después que hace un milagro, no se lo digas a nadie. Les daba una orden. Ahora le está diciendo, cuídense. Estén atentos, no se confíen, no se dejen sorprender. Cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. Mateo, de hecho, en el pasaje incluye a los saduceos también. Y yo quería, para ver si nos estábamos entendiendo de cómo va esto. Porque si yo tengo un perro en mi jardín, ¿verdad? Yo no tengo jardín, pero imagínense que yo tengo una casa, tengo un jardín. Y yo tengo un perro grande, ¿verdad? Un perro de verdad, ¿no? No estoy diciendo que los otros perros son de mentira, pero hay perros que son de mentira. Yo digo un perro de verdad. Yo pongo una señal de cuidado. Pues yo estoy diciendo, eso es un perro de verdad, con dientes, con fuerza. Entonces, cuidado. Pues si tú entras y el perro te muerde, bueno, un perro de verdad. Entonces, cuidado. Pero si yo lo que tengo es un Shih Tzu, no tengo nada en contra de los Shih Tzu. Absolutamente nada en contra de los Shih Tzu. Pudiera tener algo de que se le llame perro todavía, pero no tengo nada en contra de los Shih Tzu como tal. Pero si yo lo que tengo es eso, yo no voy a poner una señal de cuidado. ¿Por qué? Porque eso no va a hacer nada. ¿Qué quiero decir con esto?
cuando Jesús dice cuidado, es porque hay una amenaza ahí. Una amenaza real. Y Él les ordenó que se cuidaran de esto. ¿De qué? De la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y qué es la levadura? Para entender. Y no nos vamos a complicar mucho, pero la levadura es algo que se echa en una masa de harina para fermentarla. Y la fermentación cambia las propiedades de esa masa de harina. Es eso. Hoy podemos hablar así de levadura seca, de si no sé qué, sabemos que es un hongo, que el yeast y tal, pero no vamos a entrar en eso. Básicamente lo que aquí, la imagen aquí es, la levadura es algo que tú lo pones en una masa y cambia las propiedades de esa masa. Pero lo interesante es que el efecto final no guarda proporción con lo que había inicialmente. Porque tú puedes tener mucha levadura y poca masa, y esa masa se va a fermentar si tú la dejas con la levadura que está ahí. Pero tú puedes tener mucha masa y muy poca levadura, y si tú la dejas, esa masa se va a fermentar con la levadura que está. Tenemos mucha masa, escondemos un poquito de levadura dentro, como dice Mateo 13, que Jesús habla en una parábola del reino, de que el reino es como esto, como la levadura que tú pones en una masa de 39 litros de harina, y tú pones un poquito de levadura dentro, y eventualmente los 39 litros de harina se fermentan. Y Jesús dice, el reino de Dios es como esto, de poquito, pero hace el efecto final, independientemente de lo pequeño que sea al inicio. Y Jesús quiere ilustrar cómo crece el reino de Dios, cómo funciona, callado, silencioso, pero cómo causa su efecto, utilizando una ilustración, una parábola con la levadura. Sin embargo, en esta ocasión, como la mayoría de las ocasiones que la Biblia habla de levadura, el impacto o el efecto de la levadura es negativo, es corrupción. En el Antiguo Testamento siempre es así. En este contexto, en este pasaje también es negativo. Lo que Jesús quiere decir es que hay algo, porque evidentemente no es levadura, ¿verdad? No es que los fariseos y los herodianos y los saduceos andaban con levadura en los bolsillos y se la daban a la gente. Entonces, cuidado con esa levadura. No, no es eso. Es que hay algo de esta gente que puede tener un efecto en los discípulos que, así como la levadura silenciosa sin darnos cuenta, termine corrompiéndolos completamente. Wow. Mateo nos dice que, porque Marcos no necesariamente nos da la idea completa, pero Mateo nos dice que ese algo era la enseñanza de los fariseos y los saduceos y los herodianos. Marcos no es explícito, pero el pasaje empieza con los fariseos acosando a Jesús, pidiendo una señal para hacerlo caer. No, pero demuéstranos que tú vienes del cielo. Pero lo que estaban diciendo no era genuino. ¿Cómo entonces es que esto puede afectar a los discípulos? ¿Eso no le llama la atención? En un par de pasajes, Pedro va a confesar que Jesús es el Cristo. Ya ellos han visto los milagros. Ellos vieron la resurrección de la hija de Jairo. Ellos han visto muchas cosas. Han caminado con Jesús más de año y medio. Y Jesús les dice, cuidado con los fariseos y su enseñanza. Cualquiera diría como que a esta altura de juego, los discípulos no van a ser engañados, afectados por una enseñanza de los fariseos, si ya está claro. Pero Jesús se los dice. Jesús está viendo un perro de verdad, no está viendo un shih tzu ahí. Los fariseos tenían mucha influencia en la gente común. Se mostraban como piadosos. Y vienen ahora junto con los herodianos, junto con los saduceos, gente que no se mezclaba. No tenemos necesariamente tiempo para entrar en esos detalles, pero gente que no quería saber uno del otro. Ahora vienen juntos
a tentar a Jesús, pero vienen con una pregunta, no, pero danos una señal, muy inocente. Jesús conocía su corazón, pero los discípulos no necesariamente conocían su corazón, y esa petición podría parecer hasta legítima y piadosa. Yo lo que quiero es que Dios me dé una señal, que Dios se me revele. Si Dios me hablara claro, yo creería, porque Él no me habla claro. No recuerdo creo que era un actor de cine creo que sí. Bueno, una persona con cierto reconocimiento, ¿verdad? Público, que es atea, ¿no? Una persona atea, y entonces le preguntan que qué pasa si cuando llegue cuando muera, se encuentra con Dios de verdad. Y la persona dice ¿qué tú le vas a decir? Y él le dice que le va a decir a Dios, not enough evidence, God, not enough evidence. ¿Entiendes? Como que no es mi culpa, tú no me diste evidencia suficiente. Esa persona está diciendo, no, pero si a mí me dan una señal del cielo, yo creo. Pero aquí vimos, en este caso de los fariseos, que esto era hipocresía. Ya ellos venían con un plan. Ya ellos habían visto todo y lo habían rechazado y querían ahora hacer tentar a Jesús. En Lucas 12, de hecho, esto se afirma, que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Marcos lo deja abierto, pero podemos verlo en el contexto. Los fariseos venían con una idea preconcebida desde antes. Querían destruir a Jesús. Llegaron con esa actitud acosadora, con una incredulidad antagónica. Yo no creo y yo no quiero que nadie crea. Yo no acepto esto. Pero ahora vamos a ir públicamente y vamos a probarlo, vamos a hacerlo caer, vamos a destruir su carácter, su testimonio, y si hay que matarlo, lo matamos, pero nadie va a creer en él. Nosotros no creemos y nadie va a creer tampoco. Y sorprende que esto, Jesús dice, tengan cuidado. Pero Jesús, ¿cómo es posible que vamos a terminar nosotros como los fariseos? Tengan cuidado, cuídense. No se los estoy sugiriendo, les estoy ordenando, estén atentos, no se dejen influenciar. Si esto no fuera un peligro, Jesús no lo hubiera advertido. Esa enseñanza, esa actitud, poco a poco puede ir ganando terreno, poco a poco va influyendo en la mente, en el corazón de los discípulos, de nosotros, hasta corromper completamente. Y Jesús está diciendo que tenemos que cuidarnos de eso. Les da esta advertencia a los discípulos y ellos no la entienden. Probablemente pasó algo así. Se olvidaron del pan, se dieron cuenta y empiezan a hablar de que, ay, mira que no trajimos el pan. Pan. ¿Ustedes se recuerdan el domingo pasado que yo hacía el comentario? Pan, Se olvidaron del pan. Acaban de multiplicar 5 panes para alimentar 15,000 personas, 7 panes para alimentar 4,000 personas. Sobraron 12 cestas en una cosa, 7 cestas, 7 buckets grandes en el otro evento. Y ahora cuando se van, no hay pan. Se olvidó el pan. Había solo un pedazo de pan. Se olvidó. Y ellos empiezan, oye, no hay pan. Y ahora, y no sé qué, y no sé cuánto. Y Jesús probablemente oye esto, pero es evidente que no le preocupa en lo más mínimo. Y nosotros que estamos leyendo esto, ¿verdad? En nuestra posición, no quiero decir hipócrita, pero en nuestra posición decimos, pero por favor, ¿y cómo es posible? Si le acaban de multiplicar pan a esta gente, ¿cómo es que están preocupadas? Yo estaría exactamente igual que Jesús, que no me importa en lo más mínimo que no hay pan en el barco. Ustedes me conocen, que ustedes saben dónde va a terminar esto, ¿verdad? Que nosotros somos igual que los discípulos. Pero, antes de llegar ahí, ellos están discutiendo de los panes. Jesús les empieza a hablar de lo que sí les debería preocupar y ellos siguen discutiendo de los panes. Eso es lo que pasa. Que no trajimos los panes. Bueno, miren, cuídense. Estén atentos a esa influencia de la levadura de los fariseos.
Ah, tú ves, pero es que nosotros no trajimos los panes y ahora Jesús nos está diciendo de los panes. Escucha, ¿sabe lo que pasa? Que tienen el corazón endurecido todavía. No lo digo yo, lo dice Jesús más adelante. Tienen el corazón endurecido todavía. Él se da cuenta de que ellos siguen pensando en los panes y entonces los confronta. Jesús les estaba hablando de las cosas que importan. Jesús les estaba hablando de su corazón, no de la comida. Venimos desde hace mucho tiempo diciendo que eso no importa. Ah, no, que corrompe. Olvídate que no, lo que tú consumes no te va a corromper, es lo que sale de tu corazón. No, pero no tenemos panes para tanta gente. No te preocupes, vamos a hacer los panes para tanta gente. No, pero que pasó de nuevo, que no importa. Dale. No, pero que tú no te lavas las manos para comer los panes, que no importa. Todo ese pasaje del 6, capítulo 7, capítulo 8. Y todavía estos no entienden. Y Jesús les recuerda las 2 veces que multiplicó los panes. ¿Aún no entienden? Esta confrontación los coloca casi al mismo nivel de los fariseos. Esa es la realidad. Los fariseos que tienen su agenda, pero estas cosas no las están entendiendo. Los discípulos pues tendrían otra agenda, pero igual estas cosas no la están entendiendo. O sea que como ninguno de los dos la están entendiendo, nada más es un cambio de la agenda. ¿Ven que no están tan lejos los discípulos de los fariseos? La diferencia es que Jesús a los fariseos los deja, pero Jesús a los discípulos sí les explica, sí sigue con ellos. Todavía tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. No es la primera vez que Jesús cita esto. Eso es un pasaje del Antiguo Testamento, de Ezequiel, de Isaías. No es la primera vez. La primera vez que lo citó, creo que en el capítulo 4, Jesús hablaba de aquellos que no entienden porque Jesús les predica en parábolas y a ellos Jesús no les explica las parábolas. Y Jesús les dice, no, yo hablo en parábola, por lo que los discípulos le dicen, pero ¿por qué tú hablas en parábola? Dice, porque ellos, para que tengan ojos que no ven y oídos que no escuchen. Pero a ustedes se les da dado el que conozcan. Pero pensemos en algo. Si alguien que no conoce nada tiene su corazón endurecido, ese corazón va a ser más o menos duro que alguien que conoce, pero que todavía no entiende. El corazón del ignorante va a ser menos duro del corazón que conoce. Por eso los fariseos ya conocían la ley, mejor que cualquiera, pero preferían ignorarla y sustituirla con sus tradiciones. Eso es un corazón muy duro. Pero ahora los discípulos que han visto las señales, que han escuchado las enseñanzas, todavía no entienden. Eso puede ser un corazón muy duro. Por eso la advertencia de Jesús es tan fuerte. Pero hay esperanza. Porque fíjense que en el versículo 17 y 21, Jesús les dice, ¿aún no entienden? ¿Qué quiere decir eso? Todavía no entienden, pero van a entender. Todavía no entienden, pero van a entender. Ellos van a comprender. Porque Jesús dejó a los fariseos, pero a los discípulos no. Jesús está haciéndoles entender. Jesús está caminando con ellos, así como sigue caminando y trabajando con nosotros. ¿Ustedes creen que si todavía nosotros estamos aquí es por nuestro intelecto? No. Es porque Dios sigue trabajando con nosotros. Es porque Dios no nos dejó. Es porque Dios nos lleva como los discípulos. Es porque Dios nos confronta, como ha confrontado aquí a los discípulos, a través de su palabra, a través de la predicación, a través de la adoración.
de nuestro tiempo devocional. Él sigue trabajando con nosotros, a pesar de nuestro corazón endurecido. En su amor, en su misericordia, Él sigue trayéndonos a Él. Pero yo quería irnos con 3 advertencias para nosotros, que salen de la advertencia que Jesús les da. Y la primera es, cuidado con la ceguera espiritual. Los fariseos pidieron una señal. Ellos habían visto un montón de milagros. La mujer con flujo de sangre, eso fue un milagro público. Ningún médico había podido sanarla. Ningún médico. No, de hecho, Marcos dice que los médicos que habían tratado de sanarla, la habían empeorado. Y Jesús la sana, solamente ella tocando el manto de Jesús. Y eso fue público, eso fue en la calle. El endemoniado en Gadara tenía una legión de demonios. A ese hombre lo habían amarrado con cadenas y había roto las cadenas. Nadie podía con él. Se encuentra con Jesús y al rato está tranquilo, con ropa, tomándose algo. Yo quiero ir contigo. No, ve a donde tu gente. Y cuando ese hombre llega, yo imagino a todo el mundo corriendo y él, no, ya, tranquilo. ¿Pues qué fue? No, pues Jesús. La hija de Jairo. Pastor, pero él nada más entró ahí, Pedro, Juan y Jacobo. Sí, pero había un montón de gente ahí que cuando Jesús llega se ríen de él cuando él dice, no. Ella está durmiendo nada más, refiriéndose a, ella va a despertar. Pero todo el que estaba ahí sabía que esa niña estaba muerta. Como veíamos ese domingo, de hecho, había gente ahí, probablemente paga para que llorara porque la niña estaba muerta. O sea que cuando esa niña salió, eso no fue secreto. Y Jairo no era cualquier persona. Eso no era una persona ya entre Tiro y Sidón. No, él era el principal de la sinagoga. O sea que ahí los fariseos se enteraron porque sabían que la hija de Jairo estaba enferma y sabían que la hija de Jairo había muerto y se enteraron de que Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Qué más señal? 20,000 personas, 4,000 por un lado, 15,000 por otro, con 12 panes, 5 en una, 7 en otra. ¿Qué más señal? Más adelante, que lo veremos si Dios quiere, yo me imagino que ya ustedes lo saben, pero a Jesús lo crucifican. Él resucita. ¿Tú sabes lo que hacen los fariseos? Llaman a los guardias y le pagan dinero para que los guardias digan que se robaron el cuerpo. No es un tema de evidencia. Si fuera un tema de evidencia, cuando sale la resurrección, tú dices, pero espérate, antes de yo pagarle a los guardias, déjame yo averiguar. Nicodemo, tú que eres medio panita de él, llámalo. Porque acabamos de condenar a este hombre, lo crucificamos hace 3 días y ahora tú me vas a decir que él anda caminando de nuevo. No, yo quiero ver eso. Tráelo aquí. Oye, no hablemos del tema, dile a esta gente, paga lo que tengan que pagar. A mí no me importa si resucitó. No es un tema de evidencia. Es un tema de ceguera espiritual. La evidencia está ahí, pero no la vemos. La evidencia está ahí, la vemos, pero no está igual. Nuestro corazón está prejuiciado. Y estoy diciendo prejuiciado porque estoy asumiendo que muchos de nosotros somos creyentes.
Si tú no eres creyente, tu corazón no está prejuiciado. No te creas que es un tema de prejuicio. Si tú no eres creyente todavía, tu corazón está muerto. Y tú sabes, como dice Carlos Llambés, ¿tú sabes qué hacen los muertos? Nada, porque están muertos. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, tu corazón está muerto. No es un tema de prejuicio. No necesariamente tengo el tiempo ahora de entrar que en la fe, la regeneración. Si quieres hablar de eso, acércate a mí después del sermón. Pero que te quede claro, no es un tema de evidencia. Para nada, cero. Tenemos un corazón que viene predispuesto a Jesús. Y nosotros los creyentes tenemos cosas que sabemos que cuando aceptamos a Jesús tenemos que rendir, pero no queremos hacerlo. Los judíos querían un libertador nacional. Entonces eran ciegos a cualquier otra cosa. Y nosotros en nuestra ceguera, no, pero somos cristianos, sí, pero somos ciegos. ¿Sabe por qué? Porque así como los judíos querían un libertador nacional y luego no aceptaban cualquier otra cosa, nosotros decimos que sí aceptamos a Dios, pero lo que nosotros realmente queremos es un servidor que atienda mis necesidades, como, cuando y donde yo quiera. Entonces yo reclamo, digo palabra de fe, la gente que atapiza. Porque yo no quiero a ese Jesús. Yo quiero a alguien que responda a mis necesidades. Yo quiero a alguien que me sirva. Yo quiero a alguien que me haga vivir la mejor vida que yo pueda vivir ahora mismo. Y cualquier otra cosa, no. La palabra no dice eso por parte. No hay manera. Entonces por eso tampoco predicamos expositivamente, porque no podemos enfrentarnos con pasajes que nos tumben eso. Yo no puedo oír versículo 1, versículo 2, versículo 3, porque cuando yo me salte el 14, el 15 y el 16, la congregación va a decir, pastor, ¿y por qué se lo saltó? Entonces yo voy de tema, lo que me convenga, porque no queremos eso, no queremos lo que aquí dice. La evidencia está ahí, la palabra está aquí, la revelación está aquí, pero no la queremos. Nosotros queremos un gurú espiritual que nos diga que sí a todo lo que somos y a todo lo que hacemos. No, yo sigo a Jesús y tal, qué sé yo qué. Pero es un gurú espiritual. No más. Que queremos un cajero automático. Yo pongo y me dan. Y en eso que yo voy a creer, porque eso es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice ahí. Es mentira. Pero somos ciegos. Queremos un guardaespaldas que no permita que nada malo nos suceda físicamente. Y si pasa cualquier cosa, entonces hay que venir a explicarlo y no sé qué y no sé cuánto. No, eso no puede jamás estar dentro de la orquestación soberana de Dios. No, imposible. Y si yo me enfermo, Dios me va a sanar. Y si yo no me sano es por algo mío, no porque Dios es mi guardaespaldas, Dios no va a dejar que nada malo me pase. Cualquier otra cosa que no sea lo que yo entiendo y lo que yo quiero, entonces no, yo no lo veo, yo no lo entiendo, yo no lo veo así, tiene que ver. Yo no me quiero adaptar a lo que ya sabemos que la palabra dice. Eso es ceguera espiritual. Y Jesús dice, cuidado, cuídense. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia es cuidado con el poder del pecado. La imagen de la levadura es sumamente poderosa porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Han oído esa expresión, ¿verdad? ¿Quién dijo esa expresión? La dijo Pablo. ¿Dónde la dijo? En 1 Corintios 5. ¿Cuál es el contexto? Pecado sexual en la iglesia. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Una iglesia que soporte pecado terminará corrompida totalmente.
ineficiente, sin vidas impactadas. Una persona que miente en su declaración de impuestos y mantiene esa práctica, eventualmente va a mentir en todas las demás áreas de su vida. Pudiéramos decir, y es verdad, esa persona no es mentiroso porque miente porque es mentiroso, y esa mentira va a salir cuando sea necesario. Pero también podemos decir que eso es como la levadura. Yo voy tomando esa decisión y yo me acostumbro a eso, y como dice C.S. Lewis, ese carácter se va moldeando por las decisiones que yo voy tomando. Entonces yo permito un poquito de pecado aquí, permito un poquito de pecado allá, permito un poquito de pecado aquí, y al final eso va moldeando mi carácter. Mi carácter se va alineando a esas decisiones, a esos pecados. Y ese poco de levadura va a fermentar toda la masa. Cuidado con esa levadura. Una iglesia que soporte mala doctrina en sus miembros va a sufrir la consecuencia. Dios nos está dando la advertencia, aunque sea poquito, cuidado. Tengamos cuidado de quienes seguimos en redes sociales. Porque seguimos gente que dicen cosas muy bonitas, pero son cosas bíblicas. Porque si no son cosas bíblicas y son cosas bonitas, no te creas que eso no te va a afectar. No te digo que dejes de seguir a esa gente, pero yo solo te estoy diciendo, ten cuidado. Ten cuidado, porque empiezas a escuchar eso, y eso gusta. Las canciones que escuchamos, ¿a quienes les escuchamos consejos? No a quienes se lo pedimos. No, porque consejo todo el mundo lo da. Pero ¿a quién se lo escuchamos? A nuestros amigos no creyentes. A nuestro jefe en las empresas, que sabemos que no es creyente. ¿A quién le escuchamos consejos? Un poco de pecado nos va a corromper. Cuidado. Esa es la segunda. Y la tercera, cuidado con las distracciones de las cosas del mundo. Porque hay algo que me llama la atención. Para Jesús, el hecho de que los discípulos no habían entendido implicaba que ellos tenían el corazón endurecido. Ok, quédense con eso ahí. El hecho de que los discípulos no habían entendido todavía, para Jesús implicaba que tenían el corazón endurecido. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Estaban preocupados por otra cosa. Estaban preocupados por el pan que no había. Jesús les estaba hablando de su corazón, de lo que sí importaba. Jesús les estaba hablando de lo que sí importaba, porque el pan no era un problema y Él había multiplicado panes para demasiada gente. Entonces no debía ser un problema el pan, pero ellos no habían entendido, por tanto tenían su corazón endurecido. Lo que significa que cuando yo me preocupo por lo que no debo, descuidando aquello por lo que sí me debo preocupar, yo tengo el corazón endurecido también. ¿Se entendió la idea? El hecho de que Jesús les haya demostrado su poder, su cuidado, su atención, su disposición a suplir necesidades. En la multiplicación de los 5,000 hombres, 12,000, 15,000 personas, los discípulos le dicen, oye, esta gente que se vaya, porque imagínate, ¿dónde vamos a sacar pan para esta gente? Pero en la multiplicación para las 4,000 personas, Jesús dice, tengo compasión de ellos. Y no es coincidencia. ¿Sabe por qué no es coincidencia? Porque cualquiera pudiera pensar que en la primera, y si solamente tenemos la primera, bueno, los discípulos fueron de Jesús y entonces Jesús responde. Entonces, sacamos la idea de que no, tenemos que ir allá. Y tenemos que pedir para que Dios se recuerde de nosotros. Pero gracias a Dios, en su gracia y en su misericordia, 2 evangelios tienen los 4,000. ¿Tú sabes para qué? Para que tengamos claro que en los 4,000 ningún discípulo fue y ya Jesús tenía compasión en su corazón. Y lo dice
tengo compasión de esta gente. Porque si yo la mando para su casa así, se van a caer en el camino. Entonces hay que darle de comer. Entonces los discípulos ya vieron eso. Ya vieron la multiplicación, ya vieron la compasión, ya vieron el corazón de Jesús. Ellos debían haber entendido que cuando Jesús le habló de la levadura, no le estaba hablando del pan, porque ¿qué importa que no hay pan? Su razonamiento debió ser: Jesús no es de pan que está hablando, Él está hablando de otra cosa. No, pero hablo de la levadura, pero mi hermano, no acaban de multiplicar panes para 20,000 gente, aquí habemos 13 y hay un pan, la proporción es hasta mayor, aquí van a sobrar más cestas. Ese debió ser el razonamiento. Pero, dice un comentarista, voy a leer este párrafo: nuestra pequeña fe está ocupada con pensamiento acerca de posibles señales en la multiplicación del poco que tenemos. Ay, tengo poco, y entonces no hay pan, y bueno, y no sé qué. Olvidando que donde Cristo está, la fe puede esperar todo lo que sea necesario. Y me encantó como lo dice: la fe puede esperar, no buscar. Esperar todo lo que sea necesario. Y nuestra atención entonces debe estar solo en la enseñanza que puede corromper eso de lo que nuestra alma se alimenta. El pan, ese no es mi problema. Yo no lo voy a hacer, Yo no voy a citar Mateo 6:33. Ok, no lo voy a citar. Estamos en Marcos 8. Yo no voy a citar Mateo 6:33. Que busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No voy a citar ese versículo. Nosotros estamos más preocupados por las cosas materiales que por mi salud espiritual. Eso implica que yo tengo un corazón endurecido. Wow. Si no me cuido, porque no es solo dinero, No es solo dinero. Nosotros, como somos una sociedad tan materialista, cuando hablamos de material, pensamos en dinero. Si no me cuido, Jesús está diciendo, yo puedo terminar cuestionando a Dios cuando no me va bien. En el trabajo, económicamente, en relaciones. Si yo no me cuido, yo termino cuestionando a Dios cuando no me va bien. O yo puedo terminar también pidiéndole a Dios una señal de su fidelidad. Dice, no, pero yo no soy capaz de pedirle una señal a Dios de su fidelidad. Ajá. Y entonces cuando pasa la enfermedad y la enfermedad no se cura, que tú empiezas a cuestionar la fidelidad de Dios, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Diciendo, si tú me das la señal, entonces yo creo en tu fidelidad. Es lo mismo. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, nosotros terminamos exactamente igual que los fariseos. Dame una señal para ver si es verdad. Si nosotros no nos cuidamos, podemos terminar rechazando o ignorando las múltiples señales de su cuidado y su amor por mí. Y esto es serio. Y Jesús lo advierte. Y debemos tomarlo en serio. Esto implica, porque alguien podría decir, ok, pastor, pero ¿cómo se ve esto? O sea, está bien. Yo no lo cuestiono, ¿verdad? Yo no pido señales, pero vamos a decirlo de esta manera, mira. Tu puesto en el trabajo, ¿verdad? Tu salario. A Dios no le importa. No le importa. Y si a Dios no le importa, a ti no te debe importar. ¿Cómo? Entonces ahora ustedes van a esperar que yo voy a decir, sí, yo no quiero decir tal cosa, sino que eso sí es importante porque no sé qué. Y entonces voy a hacer como un disclaimer, voy a hacer como una aclaración. Yo no voy a hacer ninguna aclaración.
Yo no voy a hacer ninguna aclaración. A Dios no le importa. A Dios lo que le importa es si yo ahí en el trabajo yo doy testimonio, si yo hago lo que hago para glorificarlo, si yo quiero formar parte de la redención de la tierra en mi trabajo. Eso es lo que a Dios le importa. Hay una tierra corrompida, hay un trabajo corrompido, la gente no quiere trabajar porque sufre en el trabajo. Entonces llegamos nosotros, que somos los cristianos, que somos los creyentes, que tenemos la verdad y le decimos, no, es que el trabajo no es un castigo, el trabajo es la manera en que glorificamos a Dios y redimimos la creación y atraemos valor a la gente. Eso es lo que a Dios le importa. Pero ¿y mi salario? Que pues, otra vez, ya se me acabó el tiempo, no puedo volver al principio del sermón. Los deportes. Eso es como más fácil, ¿verdad? Porque tú dirás, bueno, pues yo voy, juego, pero tú crees que de verdad a Dios le importa si tú ganas o pierdes. El torneo que te frustra un montón y tal. Lo digo como testimonio mío. A Dios lo que le importa es si tú juegas con humildad. Si tú juegas cuidando la imagen de Dios en el otro. Yo no digo que un juego de fútbol un cristiano no puede dar falta. Pero un cristiano no puede ir a dar una falta a propósito sabiendo que le puede causar un daño a esa persona porque esa persona tiene la imagen de Dios. Nada más por eso. Con humildad, aceptando la derrota, aceptando el error. Ayer estábamos en una competencia con Iker y él estaba en una competencia de jonrones. Le fue bien, honestamente. Y yo creo que le quitaron un jonrón. Y cuando él llega dice, papi, pero el árbitro me quitó un jonrón. Yo digo, lo que tú tienes que saber es lo siguiente. Para mí, eso fue jonrón. Para el árbitro no. Pero ¿quién controla el árbitro? Y dice, el árbitro. Y yo le dije, mucho cuidado. El árbitro no controla el árbitro. Dios controla el árbitro. Entonces Dios orquestó que el árbitro diga que eso no es jonrón. ¿Qué cosa? Ve, quéjate con Dios entonces. Es verdad. Por lo menos lo dijo, no sé si. Pero eso es lo que a Dios le importa. A Dios no le importa si tú eres el mejor de la clase, si tú entiendes todo, no. Le importa si tú estudias y para qué, para conocer su revelación en la naturaleza, cómo funciona, ver la grandeza de Dios en su creación, en cómo funciona todo. Si tú buscas crear lazos profundos con tu compañero de estudio que te ayuden a crecer, si tú eres de referencia para ellos, de humildad, de compañerismo, de honestidad. A Dios no le importa si tu casa se ve de revista. No le importa. Y honestamente, a la mayoría de la gente tampoco. Pero bueno, ya eso es más difícil de que nos convenzamos de eso. Pero a Dios no le importa si tu casa se ve de revista. Lo que a Dios le importa es si cuando la gente va a tu casa es una casa hospitalaria. Es una casa donde la gente se siente bien recibida. Si los roles están bien vividos. Si se refleja el amor de Dios. No, pero mi salario, los aumentos, no. ¿Qué tú haces con el dinero? Eso es lo que le importa a Dios. ¿Qué tú haces con el dinero? El mucho o el poco que tengas. Si el dinero te controla, si el materialismo te controla, si tú tienes un corazón inclinado a lo material, eso es lo que a Dios le importa. No lo mucho que tú sepas, de teología, ni siquiera. Es qué tú haces con eso que tú sabes, lo mucho o poco, porque nosotros, si aplicáramos lo poco que sabemos, nuestra vida fuera increíblemente impactada. Un corazón endurecido está preocupado por las cosas que Dios ya dijo, yo me encargo de ellas, no te encargues tú, no te preocupes. Entonces cuando nosotros no hacemos caso de eso, por nuestro corazón endurecido terminamos encargándonos de la cosa que Dios dijo, pero ¿y tú qué sigues en eso? Si nosotros no le creemos, es porque tenemos un corazón endurecido. Y yo creo que puede ser que estemos aquí en cualquiera de estas advertencias, en cualquiera de estas cosas, unos más ciegos o con corazón más endurecido que otros, es verdad. Pero independientemente de eso, hay esperanza. Jesús dejó a los fariseos y se fue, pero se quedó con los discípulos.
para presionar estas verdades en sus corazones. ¿Y tú sabes qué? Todavía tú estás aquí sentado. Y créeme, tú no estás ahí sentado por mis habilidades de retórica. Dios no te ha soltado. Los fariseos Jesús lo dejó, pero a ti no te ha dejado. Pero yo te digo, no pongas excusas. No lo rechaces. No pidas más señales. Dios dio a su Hijo en una cruz por ti y luego de que Él murió, lo resucitó. Ya Él demostró que Él quiere y que puede. ¿Qué más señales? ¿Qué tú quieres? ¿Una nube? No, porque no va a pedir una nube. Yo lo que voy a pedir es una promoción en el trabajo. Entonces ahí sí. No, yo lo que estoy esperando es que Dios arregle mi matrimonio. No, yo lo que estoy esperando es que mis hijos. No, yo lo que estoy esperando es un corazón endurecido. Un corazón endurecido en el que Jesús está trabajando porque tú me estás escuchando. Ya Él demostró que Él quiere y que Él puede. Ya Él demostró su amor, su poder, su fidelidad, su cuidado en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Lo demostró y yo puedo asegurarlo eso, que si genuinamente hacemos esa revisión en nuestra vida, podemos contar un montón de veces en el día a día que ya Dios demostró su poder, su orquestación, su cuidado, su atención. Pero nuestro corazón endurecido ¿y cómo yo rompo mi corazón? No lo vas a romper tú, no te preocupes. No lo vas a romper tú. Dios lo va a hacer. Tienes que confiar que Dios lo va a hacer. No te preocupes. ¿Tú quieres que se rompa? No te preocupes, que no lo vas a romper tú. Pero ve donde Él. Agárrate de Él. Confía en Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú, como orábamos al principio, tú has prometido que tu palabra no va a volver vacía. Tú has prometido que tu palabra va a hacer lo que se propone, lo va a lograr. Padre, yo te pido que en esta mañana, si hay personas a quienes tú les has hablado, que han sentido la convicción de que todavía tienen un corazón endurecido, pero específicamente que no quieren que ese corazón se rompa, yo te pido que tú confirmes esa convicción, Señor. Padre, y danos la valentía para atrevernos a dejar ese corazón afuera, para que tú lo cojas y lo rompas y lo ablandes. Darte el corazón a ti no es un riesgo, Señor, porque ya tú has mostrado tu fidelidad y tu misericordia. Es una garantía. Pero danos, Señor, el coraje y la valentía y la confianza
para hacer eso. Perdónanos, Padre. Perdónanos por las veces que no hemos confiado en ti. Perdónanos por las veces que nos hemos preocupado y hemos querido encargarnos de las cosas que ya tú dijiste que no nos preocupáramos de ellas, que tú te ibas a encargar. Perdónanos por las veces que nos hemos descuidado de las cosas que sí tenemos que cuidar. Perdónanos, Señor, en tu misericordia. Límpianos. De nuevo, rompe nuestro corazón duro. Que te podamos ver. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos. Que no tengamos ojos para no ver, que tengamos ojos para ver y que tengamos oídos que te escuchen y ojos que te vean. Y que nuestro corazón, Señor, sea moldeado a ti. Que nuestra vida, Señor, sea moldeada a ti. Que otros puedan ver esto, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Y es en ese nombre, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, que te pedimos esto. Amén y amén. Amén. Hermanos, tengamos cuidado.